Bueno, buenos días, buenos días. Vamos a hacer este live hoy lunes 8 de diciembre. Lunes 8 de diciembre vamos a tratar el tema en materia constitucional del fallecido exgobernador del estado de Nueva Esparta. Vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Gracias por esas personas que se conectan el día de hoy, que están pendientes de esta clase de Derecho Constitucional. Wilmer Rodríguez, un aplauso para Wilmer. El conocimiento y no dejarse engañar. Bueno, mi gente, mire, para ir diciéndole a ustedes, pues que para ir premiando a esas personas que se van uniendo ahorita, voy a tratar el tema del derecho constitucional, pero fíjense, vamos a tratar la Constitución y los tratados internacionales en materia de violación de derechos humanos. Recuerden ustedes que yo siempre les he dicho que la Constitución está en la cúspide de la pirámide y los tratados internacionales, por Venezuela ser sujeto de derecho porque es un Estado, y firmó la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, somos declarados sujetos de derecho. En esa parte, pero en la teoría y en la práctica estamos en una férrea dictadura y se consuma con la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, uno de los 24 estados de Venezuela. Pero recuerden ustedes que esto es un patrón de la dictadura. ¿Por qué les digo que es un patrón? Porque ya ha pasado en otras ocasiones, el caso de Albán, el caso de Baduel, ¿cómo es? El ejecutivo de PDVSA, no recuerdo el nombre de ahorita. Entonces, bueno, mire, vean, fíjense. Como siempre se lo he dicho, la Constitución es la norma suprema. Después tenemos los códigos, los reglamentos, las ordenanzas municipales. Esta es la estructura jerárquica. ¿Dónde vamos a conseguir esa estructura jerárquica, mi gente? La vamos a conseguir en este librito que está aquí. Vayan, los que van llegando. Voy a buscar mi libro de Hans Kelsen. Creo que lo tengo por aquí. Déjame ver aquí. Mientras ustedes se van. Aquí está la Biblia de la estructura del orden jerárquico. Teoría pura del derecho. En el capítulo 9. No lo estoy inventando yo. Está en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Y la vamos a conseguir en el capítulo 9. La estructura jerárquica del orden jurídico. Usted no va a conseguir una pirámide, para que usted sepa, y no vaya a decir que yo lo engañé. No, ese profesor me engañó. Me dijo que había una pirámide y yo no vi nada. De acuerdo a los estudios realizados, se hace una estructura y entonces la Constitución queda en la cúspide de la pirámide y sobre la Constitución nada, todo dentro de ella. También les he dicho que eso no es un eslogan constitucional, sino que es una frase del fascista Benito Mussolini, que dijo que dentro del Estado todo, fuera de él nada. Y entonces no es una premisa constitucional. Vamos a darle un aplauso a todos. Constitucional, pero el tema a tratar el día de hoy es el fallecimiento del exgobernador del estado Nueva Esparta desde el punto de vista constitucional y la responsabilidad de la dictadura en este caso, y en el caso que hubiese sido un gobierno democrático, entonces encuadramos ese hecho en el derecho en la parte constitucional. Es para que estén claros y sepan cuál es el tema del día de hoy, y las personas que van a dejar su comentario, no estoy dando aquí esto no es una batalla. Esto no es una batalla que usted vaya, mira que yo quiero que tú me subas, que yo quiero hablar contigo, que yo quiero agregar algo. No, si usted quiere agregar algo, usted hace su like y crea su plataforma, su cuestión, y da su clase y dice lo que usted quiere en relación al tema que usted quiera tratar. Esto no es batalla, esto es una clase de derecho constitucional. Entonces ya empezamos con la Constitución, empezamos con la pirámide de Kelsen. Tengo un eslogan que dice: la constitución ordena, el pueblo obedece. Ese es para
para dar una premisa constitucional. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas que yo les decía que la Constitución es la norma que le da vida a todas las leyes, a todas las demás? Entonces dice, la Constitución no es una ley más, es la ley de todas, porque es la ley que le da vida, sustancia a todos los ordenamientos jurídicos. Les decía a ustedes que Venezuela tiene hasta ahora 26 constituciones hemos tenido, y desde el punto de vista de este gran constitucionalista Ambrosio Oropesa, él dice que las constituciones que nos han sucedido, las que nos han sucedido, se hicieron en ambiente dictatorial, que no tienen ese carácter democrático. Es válido su ecuación, pero son 26 las que tenemos hasta ahorita. Como libro para usted reforzar su conocimiento en materia constitucional, aparte de estas clases que damos aquí, tenemos entonces a Karl Lowenstein con teoría de la Constitución, y tenemos a Hans Kelsen y tenemos a Manuel García Pelayo. Recuerden ustedes que él tiene dos temas importantes, este y la teoría del derecho como tal, de Hans Kelsen. Entonces tiene dos tratados muy buenos, importantes, y siempre les he dicho que se aprendan el nombre del libertador, siempre, el nombre completo. Recuerden que es una de las personas más influyentes, y gracias a Dios que fue un venezolano quien liberó a Latinoamérica, le rompió la opresión de las cadenas españolas, y fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacio, Ponte y Blanco. Recuerden eso, enseñarle eso a sus hijos y tener el nombre del libertador muy claro. Siempre en este tema tocamos la parte de lo que es la ética y la moral. Si no tenemos ética, moral, principio de dignidad, estamos mal. Entonces vamos a seguir avanzando en este tema. Gracias a todas esas personas que se han conectado. Vamos a tratar el día de hoy: fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz, el estado de Nueva Esparta, bajo la tutela de la dictadura. Tenemos entonces que la Constitución, la estructura de la Constitución, tenemos un preámbulo y tiene 9 títulos. De los 9 títulos tenemos el título 3 que vamos a trabajar hoy, que es de los derechos humanos, garantías y deberes. ¿Por qué vamos a tratar el título 3? Porque es el que desarrolla el tema de los derechos humanos y la protección al debido proceso y la protección a las víctimas, la libertad, los tipos de libertades que habla ¿cómo se llama? John Rockwell. Habla cuatro libertades, y también incluye el derecho a propiedad, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad individual y libertad de expresión. Entonces lo tenemos ahí. También tenemos entonces, ya sabemos que nuestra Constitución tiene 9 títulos, se divide en capítulos y secciones, no tiene numerales la Constitución de 1999. Recuerden ustedes que esta Constitución falló cuando la promulgaron el 30 de diciembre por errores gramaticales y también ortográficos. Entonces la volvieron la echaron para atrás y la promulgaron en el 20 de marzo del 2000. Para que ya cuando inició mal. Tiene una disposición derogatoria, una disposición transitoria y una disposición final. En la parte del poder público nacional, yo le dije a ustedes que se divide en poder público vertical y poder público horizontal. En el poder público vertical tenemos pues el poder público nacional, el poder público estatal y el poder público municipal. Tenemos en el poder horizontal tenemos el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, que es quien puede controlar al poder ejecutivo. El poder ejecutivo que lo preside debería ser un presidente electo, como Edmundo González Urrutia, que es un venezolano, no un extranjero que está usurpando el puesto de usted, que es venezolano. Cualquiera de ustedes, los que se está uniendo aquí, pudiera ser el presidente de Venezuela y no un extranjero. Y el poder ejecutivo con sus 7 salas. Ahí el poder judicial con sus 7 salas. Y tenemos el poder moral republicano, que es el poder ciudadano, con el defensor del pueblo, el fiscal general y la Contraloría. Recuerden ustedes que yo les he dicho que la Contraloría debería estar en el poder legislativo. ¿Por qué? Porque como es control
y la Contraloría lo que busca es controlar, pues, supervisar todo el dinero que se envía por exportación de petróleo, que debe ser así, enviado a los 24 estados. La Contraloría debe jugar un papel importante y no lo hace, porque la debilitaron al ponerla en este lugar, porque ella tiene que estar a mano derecha del Poder Legislativo, porque es quien controla. Y por último tenemos un poder electoral. Ahora, ¿de dónde salen estos dos poderes? Según la revolución, porque acuérdense ustedes que la doctrina de Montesquieu, el espíritu de las leyes, aparece pues estos tres: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Las otras dos las agregaron los filósofos de la dictadura. Ellos dijeron que no eran tres poderes, sino cinco. Imagínense ustedes que todavía desde 1800, de la edad moderna, de la edad ya contemporánea, cuando se crea esta doctrina de Montesquieu, que está entre la edad contemporánea y la edad moderna, se debate, y en Europa, en España, se quería poner como un cuarto poder a la sala constitucional y no lo permitieron. Imagínense usted el poder que tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de España y no lo aceptaron. Pero entonces vinieron los agrotodos de la dictadura, de la revolución, del socialismo de mentira en Venezuela, y colocaron dos poderes adicionales que ahí están. Entonces, bueno, ya hicimos un paseo rápido por la Constitución. Antes de que todos ustedes, un aplauso. De hoy, o que está entrando a mi live, para saber acerca del tema que vamos a tratar. Vamos a tratar específicamente, ya hicimos un sondeo rápido de lo que es la Constitución. Es la norma suprema, sabemos que está ubicada en el capítulo 9 de la estructura del orden jerárquico de la teoría kelseniana, doctrina de Hans Kelsen, en este famoso libro. No lo estoy inventando yo, está aquí en el libro. Ya les dije que no le va a aparecer aquí en el título 9, no le va a aparecer ninguna constitución. Vea, aquí está. Este es el 8, aquí está el 9. 10, lo tengo marcadito por aquí para que lo vean. Aquí está el 9. La estructura del orden jerárquico, no le va a aparecer ninguna constitución. Ustedes no van a decir que yo lo estoy engañando ni nada que se le parezca. Mira, aquí está. No aparece ninguna constitución dibujada, que dibujo ni nada que se le parezca, sino que ya la doctrina ha hecho su estudio y entonces la clasifican como la norma suprema y la colocan en la pirámide, y sobre la pirámide ya no hay más nada. Recuerden, todo dentro de la Constitución, fuera de ella nada. Yo estaba viendo por ahí las declaraciones de unos familiares del exgobernador que murió esta semana a manos de la dictadura por falta de atención médica y torturas en el helicoide, y decían que habían violentado el artículo 272 de la Constitución. Pero yo voy a leerles a ustedes, les voy a decir a ustedes cuál es el artículo realmente que se ha violentado en la muerte de este ciudadano venezolano gobernador. Mire, vean. Dice el título 3 de los derechos humanos, garantías y deberes. Título 3 de la Constitución de 1999, publicada en el 2000. Recuerden que le echaron para atrás porque errores gramaticales u ortográficos. Dice, capítulo 3 de los derechos civiles, el artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. Prestando el servicio militar o civil también, si usted está privado de libertad o usted se encuentra bajo un régimen militar, prestando el servicio militar, también se debe garantizar el derecho a la vida, o sometida a su autoridad en cualquier forma. Entonces, este es el artículo que se ha violentado, pero yo estuve observando las noticias y una de las personas, uno de los familiares, citó el 272. Entonces sería bueno que nosotros revisáramos el 272 para ver de qué se trata. Buscamos el 272 y dice de la Constitución vigente:
El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Me imagino que por este primer párrafo fue que lo leyeron y mira, sí, está en el 272. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Eso es en materia de rehabilitación del interno, del imputado, del reo, para que no esté ocioso. Recuerden que hay una división en el régimen penitenciario venezolano que es máxima, media y mínima, pero ustedes tienen que leer la ley de régimen penitenciario para que usted vea lo bellísimo que está esa ley redactada, pero en la práctica no funciona. Entonces dice, recreación, funcionará bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicos, imagínense ustedes, personas profesionales preparados, universitaria, y se regirá por una administración descentralizada para que lleguen se pueda mover todo el asunto de logística de forma inmediata y no tenga que esperar por la burocracia central, a cargo de los gobiernos estatales o municipales. O sea que esto puede estar a cargo de una municipalidad o del Estado, pudiendo ser sometidas a medidas de privatización. Importantísimo también, pueden los entes privados hacer una inversión multimillonaria en este tipo de actividad y prestar un mejor servicio. No escapa y hay que hacer un estudio en relación a eso. En general, se preferirá en ello el régimen abierto y de carácter colonial, agrícola, penitenciaria. En este caso, la del Dorado, y abierto agrícola para la producción, para aumentar la producción y no estar ocioso y por lo menos producir algo. Imagínense ustedes. En todo caso, la fórmula de cumplimiento de pena no privativa de la libertad se aplicará con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. Hay que ver cuál es el caso como tal. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia penitenciaria para que posibilite la reinserción social del interno o externa y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. ¿Qué pasa? Yo me imagino que la persona que interpretó este artículo lo hizo porque él estaba en el helicoide, y el helicoide es un centro de tortura. Ustedes lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Pero no es el artículo que se aplica por cuanto el título 3 que habla de los derechos humanos y garantías y deberes, en su artículo 43 le da responsabilidad absoluta al Estado para que el Estado cuide de esas personas que se encuentran bajo su cuidado. Pero también entonces tenemos, mire, vean, aquí tenemos el artículo 2, 11, 12, 13 y 18 de la ley contra la tortura. ¿Qué les decía a ustedes? Que la Constitución es la norma suprema, sobre ella nada, pero están los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados en materia de derechos humanos y también en materia de contratación laboral, también los hay, e intercambios estudiantiles de todo tipo. Y también entonces tenemos pues los tratados y convenios internacionales que vienen a la protección de los derechos humanos. Por eso que ellos no son se habla de una supraconstitucionalidad, pero realmente no están por encima de la Constitución. También tenemos entonces el Pacto de San José, artículos 4, 5, 7, 8 y 25, fueron violentados por la dictadura. Tenemos entonces los derechos internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos el artículo 6, 7, 9 y 10. Y del Pacto de San José, 4, 5, 7, 8 y 25, violentados por la dictadura. Vean todos ustedes todo lo que ha violentado la dictadura en materia de derechos humanos, sin meter lo que es el Estatuto de Roma, que preserva el derecho a la vida, y la Declaración de los Derechos Humanos, netamente, que viene a hablar pues de la preservación del derecho al nacer como tal, del derecho de haber adquirido haber nacido como persona. Entonces aquí tienen todo desarrollado y vean ustedes que la dictadura es responsable directa, no pueden lavarse las manos ni decir que este ciudadano no está bajo su cuidado. Ahora, yo les decía a ustedes que hay un patrón
que hay un patrón. ¿Por qué? A las personas que se conectaban de primero en este live, yo les había dicho a ustedes que teníamos el fallecimiento de Baduel, el fallecimiento de Albán, que lo tiraron en el mismo helicoide, Baduel, y la persona esta de PDVSA, que también falleció bajo el cuidado que estaba preso por actos de corrupción y falleció en el helicoide. Entonces, este es un centro de tortura donde opera y es dirigido también por Branco Arteaga. Ustedes saben quién es el sujeto que dirige este abominable centro de tortura, que es como un centro, como un campo de concentración. Es un campo de concentración porque ahí destruyen a todo el que llega a esa persona, lo quiebran y lo destruyen. Ahí también murió el capitán Arévalo. Entonces, tenemos aquí pues desarrollando en qué artículo de la Constitución está la responsabilidad del Estado. De los 9 títulos, estamos trabajando el título 3, que dice Declaración de los Derechos y Garantías y Deberes, y su artículo 43. Para los que vienen llegando en este momento, que se están uniendo al live, vamos a darle pues otro repaso a este artículo para que ustedes lo puedan apreciar y tengan la idea y sepan realmente qué fue lo que pasó con este ciudadano. Mire, vean, el artículo 43, capítulo 3 de los derechos civiles. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. Entonces dice, el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Por eso es que yo les decía a ustedes que el 272 habla un poco más acerca de lo que es el cuidado en el régimen penitenciario, o sea, del régimen penitenciario, el cuidado de las instalaciones, cómo deben estar estructuradas o diseñadas para cuidar a esas personas que están ahí. Pero, escuchen ustedes, esto es el artículo que le da la protección a todas esas personas. Vean esto. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando servicio militar o civil o sometidas a autoridad de cualquier forma. Y si nos vamos al artículo 44, la libertad personal es inviolable. Escuchen esto, vamos a leer entonces el ordinal 3 del 44, que dice: la pena no puede trascender de las personas condenadas, y no habrá cadenas de penas perpetuas o infamantes. La pena privativa de libertad no excederá de 30 años. Y entonces, por ahí hubo un caso la semana pasada. Aquí me están viendo un comentario. Sí, ese es el caso que estamos tratando. El eje central de este live es el fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz del estado de Nueva Esparta, y donde se encuadra el hecho en materia constitucional, porque este es un tipo de materia de derecho constitucional e internacional, y por supuesto le corresponde al Código Penal vigente venezolano, con la norma sustantiva, y la norma adjetiva, que sería el Código Orgánico Procesal Penal, llevar todo el procedimiento, y le corresponde al fiscal del Ministerio Público, que es un fiscal que debería ser un fiscal ordinario, no tiene que ser necesariamente el fiscal general, porque no tenemos fiscal general ya que está usurpando el cargo, quien debe llevar que es el que lleva pues la tutela de los delitos. El fiscal, de conformidad con el 284 de la Constitución, es quien es el titular de la acción penal. Recuerden ustedes que denuncia no es igual a demanda. Demanda es de parte privada civil,
y las denuncias se vienen a hacer por violaciones de delitos de acción pública, porque hay delitos a instancia privada. Entonces, en materia de acción pública, quien tiene la acción es el titular, es el Ministerio Público. No tiene que ser, la gente dice, no, ciudadano fiscal William Taré, porque entonces piensan que ellos son los dueños de Venezuela y que pueden ordenar una investigación cuando cada estado tiene un circuito y cada circuito tiene designado un fiscal superior, y un fiscal superior tiene a su mando los fiscales ordinarios, inclusive por materia. Fiscalía de droga, fiscalía de familia, fiscalía para droga, familia, menores y adolescentes. Todo esto, la Fiscalía tiene pues un tratamiento especial. La Fiscalía de Derechos Fundamentales, para tratar los casos de estos funcionarios que son responsables de la muerte de este ciudadano venezolano, el ex gobernador del estado Nueva Esparta. Entonces, mis queridos amigos, presten atención aquí, la Constitución, título 3, capítulo 3, que dice de los derechos civiles, pero ahora estamos estudiando el título 3, que es derecho de los derechos humanos y garantías y deberes. Así se lee este título. Y el capítulo 3 de los derechos civiles, que da la protección y le corresponde al Estado velar por la seguridad. Tenía que velar por la seguridad, la integridad de este ciudadano. Si tenía alguna patología, había que concederle una medida cautelar, porque no contaban con los recursos para mantenerlo de forma estable en ese recinto penitenciario. No tomaron todas las medidas y se dio el deceso de este venezolano por pensar diferente únicamente. Les comentaba a ustedes que, como es la Constitución y son tratados, convenios internacionales, ¿dónde vamos a conseguir entonces esos convenios internacionales? Nos vamos entonces al mismo título, pero nos vamos a ir a este artículo. Vean este artículo, para que vean ustedes cómo violan la Constitución y los convenios internacionales a los cuales yo le acabo de hacer alusión, que son la Convención contra la Tortura, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y dice el artículo 19, dice el título 3 de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Capítulo 1, disposiciones generales. Dice artículo 19, el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorias para los órganos del poder público, vean ustedes, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollan. El artículo 20 también establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho y del orden público y social. El artículo 21 dice que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, ordinar primero, no se permitirá discriminación fundada en raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, y protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan. 3. Solo se dará el trato oficial de ciudadanos y ciudadanas salvo las fórmulas diplomáticas. Y 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. El artículo 22, ¿por qué yo le estoy leyendo estos artículos? Porque con este artículo nos vamos al 43, que es la base fundamental.
¿Por qué? Porque estamos hablando en materia de derecho internacional. Son los enunciados de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Escuchen bien, artículo 22 de la Constitución. Artículo 22 de la Constitución. La enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no deben entenderse como negociación de otros que, siendo inherente a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Y el 23, vean ustedes, para poner la guinda del pastel, dice así: los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre sus goces y ejercicios más favorables a las establecidas por la Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, mis queridos amigos, el artículo 23, vean ustedes, el artículo 23 de este título, del título 10, capítulo 2 y capítulo 3, va a desarrollar lo que yo le acabo de decir a ustedes, que son el artículo 2, 11, 12, 13 y 18 de la ley contra la tortura. Se violentaron esos artículos una vez que ustedes lo llevan para el ECOIDE, están violentando estos artículos, Y el 4, 5, 7, 8 y 25 del Pacto de San José también, porque son de carácter internacional, Pacto de San José de Costa Rica, y el 6, 7, 9 y 10, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también. Estatuto de Roma, Declaración de los Derechos Humanos, Convención de Ginebra, todos estos artículos violentados por la dictadura en relación al fallecimiento del exgobernador del estado de Nueva Esparta. Sin meter el artículo 47 porque no tenían orden de allanamiento, Operación Tuntún. El artículo 43 lo privaron de libertad sin orden. Artículo 49, el debido proceso. No tuvo un debido proceso y no se le dio garantía si tenía alguna patología. Porque sus familiares están denunciando que él estaba enfermo, presentaba una patología y no le dieron asistencia médica y no recibía los medicamentos. Eso lo leí en una investigación que estaba haciendo en relación a entrar a este live, porque resulta, mi gente, que hay que investigar. Pues entonces yo me metí en la investigación y estaba buscando información en relación a eso y pude leer las declaraciones de la esposa del gobernador, quien está en redes sociales haciendo la denuncia directa sobre el fallecimiento de su esposo. Entonces aquí tenemos una responsabilidad. ¿A quién le corresponde investigar? Al Poder Ciudadano. ¿A quién le corresponde en este caso? Al Defensor del Pueblo. Escuchen ustedes la responsabilidad del Defensor del Pueblo. El Fiscal General, Defensor del Pueblo, y la Asamblea Nacional puede crear una comisión. Puede crear una comisión de conformidad con el RIDAN, el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, para que se investigue también. Le corresponde al fiscal de conformidad con el 275 y 284, fiscal de la Fiscalía, titular de la acción penal. Le corresponde al Defensor del Pueblo hacer una investigación porque es materia de derechos humanos. Pero ustedes nunca han visto al Defensor del Pueblo. Lo que sabemos es el nombre, pero no sabemos qué es realmente lo que hace el Defensor del Pueblo. Cuando tiene una amplia gama de actividades en materia de derechos humanos y no las cumple. Vamos a buscar al Defensor del Pueblo y vamos a buscar las atribuciones que le corresponden, porque eso es su responsabilidad. Entonces, decimos el Defensor del Pueblo. Dice así, artículo 273, este es el capítulo cuarto del título 6. Título 6
Título 5. Parece que lo tengo repetido aquí. 5 y 5. Título 6. El título 6 dice: el poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por la Defensoría del Pueblo, el fiscal general, pero se lo voy a leer como está tal cual en la Constitución. Dice capítulo 4 del Poder Ciudadano, disposiciones generales, 273. El poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el controlador o controladora general de la República. Los órganos del poder ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Uno de ellas cuyos titulares será designado o designada por el Consejo Moral Republicano como el presidente o presidenta por periodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida. O sea que uno de estas tres personas va a ser el presidente del Consejo Moral Republicano y lo va a dirigir, pues. Y es alternativo, porque es por un año. El poder ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional. Son independientes, pero ustedes ven aquí que no hay independencia porque sale el fiscal arrastrado y nunca ha investigado a Nicolás Maduro, que es colombiano, y él también tiene que ser investigado porque él no es fiscal general, porque él no cumple con los requisitos para ser fiscal. Él no tiene 15 años de docencia ni 15 años de experiencia, y eso lo pide la Constitución. Para ser fiscal general tiene que cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado. Su organización y funcionamiento se establecerá en la ley orgánica. Entonces dice aquí también el 274, el órgano, vamos a buscar las atribuciones del defensor del pueblo. Aquí dice, de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción y defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y además los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. La Defensoría del Pueblo actúa bajo la dirección y responsabilidad del defensor o defensora del pueblo, que será designado o asignada por un único periodo. Entonces, son atribuciones del defensor del pueblo. 1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, ratificados por la República, investigando de oficio o en instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. De oficio, tuvo conocimiento que murió el gobernador, él tiene que abrir una investigación. ¿Por qué? Porque se están violando normas internacionales. Sí, la Convención contra la Tortura, Pacto de San José, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución en su artículo 43, Estatuto de Roma, Convención de Ginebra y ¿qué otro? La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el 10 de diciembre. Aquí están todo lo que se está violentando y le corresponde por el artículo 281, ordinario primero, le corresponde al defensor del pueblo. Pero ustedes saben que el defensor del pueblo está nada más como un adorno en la Constitución, no aparece por ningún lado. Les digo esto porque yo tuve un caso donde le envié una información al defensor del pueblo y usted sabe lo que dijo. No, vamos, ya como interpusieron un amparo, entonces vamos a esperar que decidan el amparo. Y él no hizo absolutamente nada. Son unos batequebrados y le tienen miedo al sistema. Vean todo el poder que tiene el defensor del pueblo. Es independiente, autónomo y puede actuar de oficio o por denuncia y no lo hace. Notitia crimini. Salió por el periódico que falleció el gobernador. De inmediato debe estar el defensor del pueblo pidiendo un informe y déme información. ¿Qué pasó con este sujeto? ¿Qué pasó con este gobernador? ¿Quién lo estaba cuidando? ¿Quién era el ministro quién es el ministro que es responsable? El ministro Diosdado tiene responsabilidad. Artículo 87, ordinal 10, votos. Se vota y un voto censura y Diosdado queda destituido porque es un ministro. Él no es el dueño de Venezuela, es un funcionario que tiene que rendirle cuenta al Estado porque está involucrado en actos de corrupción. Numeral 2, velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas
contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas los daños de perjuicio que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. Si los familiares tienen que mostrar que fueron al defensor público y no les paró, también es responsabilidad. Y el defensor público se le debe hacer una moción y debe ser destituido. Y debe ser investigado y debe ser procesado por omisión. Tiene responsabilidad el defensor del pueblo. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores cuando fuere precedente de conformidad con la ley. O sea que vean todas las atribuciones que tiene el defensor del pueblo, que si las tuviera bien puestas el defensor del pueblo, esto caminara de otra forma, porque no nada más el fiscal general, la fiscalía tiene una atribución, el titular de la acción penal, pero quien garantiza el proceso es el defensor del pueblo, y el defensor del pueblo nadie lo conoce. ¿Usted conoce al defensor del pueblo de su área? No, porque no se van a conocer y no hacen absolutamente nada. Son un adorno en el municipio, solamente para lucrarse como por el presupuesto que le dan, la partida que le dan para esa organización, y se la roban y no hacen nada. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiera lugar respecto a los funcionarios públicos y funcionarias públicas responsables por las violaciones sin menoscabo de los derechos humanos. ¿Quién estaba cuidando a ese gobernador? ¿Quién eran los responsables? ¿Sabe usted que él tenía una patología? ¿Le notificó algo? ¿En algún momento se sintió mal? ¿Le dijo a ustedes que él tenía que tomar algún medicamento? ¿Dónde están las supervisiones médicas que se le hicieron a este ciudadano? Todo eso debe estar en el libro de novedades. Recuerden ustedes que las policías llevan un libro de novedades. Entonces hay que revisar el libro de novedades. Solicitar entre los órganos competentes la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiera lugar por violaciones del derecho público consumidor y usuario de conformidad con la ley. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o municipales o nacionales proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos. 8. Vean ustedes todas las atribuciones que tiene el defensor del pueblo. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección. 9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. ¿Cuántas veces el defensor del pueblo llegó al helicoide a ver cómo está todo eso? Es mentira, nada de esto pasa. 10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de las cuales desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos. Todo en relación de los derechos humanos. 11. Promover y ejecutar políticas para la difusión efectiva y protección de los derechos humanos. Y 12. Las demás que establezca la Constitución y la ley. Tiene 12 atribuciones en la Defensoría del Pueblo. Y usted no conoce el nombre del defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos pasan desapercibidos. Esto está cuando era el Código de Enjuiciamiento Criminal, los fiscales, quien era el instructor, era en la antigua PTJ, la Policía Técnica Judicial, eran los instructores. Y el Código de Enjuiciamiento Criminal le daba la potestad a los entes de investigación junto con el tribunal. Y el fiscal lo que estaba era únicamente, y que para garantizar la protección de los derechos humanos, pero el fiscal no tenía ni voz ni voto, no hacía nada, absolutamente nada. Ahora le dan al fiscal, que es el titular de la acción penal, y quien le corresponde garantizar que no se violen los derechos humanos es el defensor del pueblo, y no hace absolutamente nada. Ustedes buscan informes del defensor del pueblo de este caso, y el defensor del pueblo ni un dedo ha levantado. Y se lo digo con conocimiento de causa porque yo he tenido la oportunidad de hacerles oficio a la Defensoría del Pueblo y el defensor del pueblo ni siquiera lo recibe. No importa, ya eso está en el tribunal. No, pero es que tú eres el defensor del pueblo, tú tienes que actuar. Vamos a dar un aplauso a esos corazones. Mi gente, gracias por el... Ya pasamos, ya estamos llegando a una hora del live. Recuerden que son 45 minutos que trabajamos aquí, pero
ustedes merecen pues respeto y... Entonces, para todas aquellas personas que ya están en este live y que pasaron por aquí, muchas gracias. El eje central de este live el día de hoy es mi gente, la muerte o fallecimiento de el exgobernador del estado Nueva Esparta. ¿En qué capítulo, título y artículo de la Constitución y Ordinal se encuentra establecido su fallecimiento y de quién es la responsabilidad? Si es o no responsable el Estado. Entonces, a través del estudio constitucional, en materia constitucional, gracias por los corazones, mi gente. Gracias. Le he explicado a ustedes, a los que llegaron, por haber llegado de primero a este live, le di una explicación del derecho constitucional de forma rápida. Recuerden que yo tengo también aquí un video conociendo la Constitución en 3 minutos y también lo tengo publicado en mi canal de YouTube. Ahí está. Pero este es un live y yo le di a ustedes pues un paseo rápido por el derecho constitucional. Hablé de la doctrina que él señala, de las constituciones que hemos tenido, el nombre libertador, hablé acerca de la ética, de la moral, hablé acerca de los eslogans que tenemos de la Constitución, el poder vertical y el poder horizontal de la Constitución, los 5 poderes y el poder estatal, el poder municipal, el poder nacional. Como eje central de la Constitución, los 9 títulos del preámbulo, sus disposiciones transitorias, derogatorias y final. Y por último desarrollamos entonces pues lo que son los pactos, convenios internacionales que violentó la dictadura con la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta. Es muy lamentable que una persona por pensar diferente lo lleven a un centro de tortura como es el helicoide. Ese helicoide hay que destruirlo porque de verdad que es una mala referencia para nuestro país. Es un centro de concentración, como lo usaron los nazis, como lo usó Stalin, como lo usó Lenin, el Gulag de Stalin y de Lenin, y los centros de concentración de Hitler. Entonces aquí tenemos pues el fascismo, tenemos entonces lo que es el nazismo como tal, y el SEBIN viene a ser como la SS de Hitler prácticamente. Recuerden que estaba la SA y estaba la SS. Entonces aquí tenemos pues entonces las violaciones de derechos humanos, artículo 12, 11, 2, 11, 12, 13 y 18 de la Convención contra la Tortura, artículo 4, 5, 7, 8 y 25 del Pacto de San José, artículos 6, 7, 9 y 10 de los derechos políticos, civiles y políticos internacionales. También violación del Estatuto de Roma y Convención de Ginebra y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Del 10 de diciembre, ya el pasado mañana, está el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Entonces aquí tenemos pues un estudio rápido y preciso y conciso de lo que es la responsabilidad. ¿A quién le corresponde? Le corresponde al Estado. Se violentó el artículo 43, no hubo protección, hubo una privación ilegítima de libertad. El artículo 47, operación Tuntún. Artículo 49, el debido proceso. Artículo 19, 20, 21, 22, 23 de la Constitución. Artículo 272, las instalaciones no eran adecuadas no cumplen con los estándares para tener a las personas recluidas. Artículo 43 y las privaciones de libertad de las que habla John Rowland, que es libertad de pensamiento, en teoría de la justicia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de conciencia y libertad individual. Inclusive él agrega una más que es el derecho de propiedad. Entonces, aquí tenemos pues este desarrollo. Recuerden una cosa, a mí me están siempre, mira que súbeme, que invitado. Yo aquí no estoy invitando a nadie, yo no estoy haciendo aquí live, ni batalla, ni nada de esto que hace TikTok.
Únicamente esta es una clase de Derecho Constitucional que yo de forma gratuita les brindo a ustedes el poco conocimiento que tengo en materia de Derecho Constitucional como abogado, porque yo tengo una especialidad en materia penal y criminología, pero soy amante del Derecho Constitucional y me gusta porque es la norma suprema y es la herramienta que usted debe tener a la mano como un venezolano, saber por lo menos el mínimo que es el Derecho Constitucional para que usted pueda tener una defensa. Entonces yo le doy pues a usted esta herramienta, la pongo a su disposición porque es mi granito de arena, aporte a la sociedad. De forma gratuita, yo aquí a usted no le estoy cobrando absolutamente nada para que usted esté aquí en mi live y usted esté aquí. Entonces si usted quiere una batalla o usted quiere crear contenido o algún tipo de cosas, hágalo desde su TikTok y usted lo hace. Yo los comentarios, eso sí, que los comentarios que ustedes dejan, yo después los leo y los que yo veo que son que resaltan en el próximo live, yo trato ese comentario con mucho respeto y lo hacemos así. Pero no es que mira que súbeme, que tengo una pregunta que te quiero hacer tal porque estoy ocupado, porque esto es parte de lo que yo he programado para decirles a ustedes en un tiempo determinado. Y como tengo ya pues aquí mi guía, este es mi guión, la Constitución, el capítulo 9 de la estructura jerárquica del orden jurídico de Hans Kelsen. Aquí lo tengo, mire, vean, tengo los constitucionalistas, Karl Lowenstein con teoría de la Constitución, Ambrosio Lopeza, Manuel García Pelayo, y también entonces tengo pues cuántas constituciones tenemos en Venezuela, el nombre del libertador, hablamos de la ética, de la moral, de los principios, de la dignidad, y cómo está conformada la estructura del orden jerárquico. También les digo que que la pirámide no está dibujada aquí, porque entonces después te van a decir que yo lo engañé. Este es el famoso libro que yo uso para desarrollar toda esta parte de un tremendo doctrinario, un pensador del derecho importantísimo. Tiene 2 obras importantes y ustedes tienen que leerla, se la recomiendo. Y también la estructura de la Constitución. Siempre se les he dicho que tiene un preámbulo, tiene 9 títulos, tiene una disposición derogatoria, transitoria, final, y el poder público vertical u horizontal, y ya lo hemos explicado en todo siempre, pero lo voy a estar explicando porque usted necesita saberlo. Por ejemplo, ¿por qué yo le digo a ustedes esto? Porque en estos días le tengo una denuncia por ahí. Voy a sacar una denuncia de un caso sumamente importante y les voy a enseñar a ustedes algo que me pasó con otra persona, que yo les di una información acerca de cómo solicitar unas copias certificadas y tuvimos que interponer varios recursos, inclusive tuvimos que interponer un amparo. Tuve que hacerle un amparo a esa persona para que el tribunal le diera unas copias certificadas. Imagínense ustedes lo grave que está el derecho en Venezuela. Nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada y usted pide información y los mismos fiscales y nadie le da información. Es como PDVSA. PDVSA es la gallina de los huevos de oro de Venezuela y entonces no quieren darle en los 24 estados de Venezuela. Tiene que haber estudios para que la gente que quiere ingresar a PDVSA lo haga, pero ¿qué pasa? Que no quieren que usted sepa que PDVSA exista. No, PDVSA existe, pero ya no, hasta ahí, no. Usted tiene que tener conocimiento cuál es la estructura de PDVSA, porque de ahí vienen los recursos para el país. Pero si usted no está informado, si usted es una persona ignorante de eso, entonces eso lo saben los políticos. Y los políticos saben menos, lo que saben es que cuando llega la cuantiosa cantidad de dinero se reparte en el billete y no le llega al pueblo y usted queda por fuera de todas las ganancias de su petróleo. Porque entonces cuando se van a llevar el petróleo o cuando hay un problema así como el petróleo es de Venezuela, es del pueblo. Pero la mascada, cuando llega el billete, el grueso del billete, no le dan ni $1 a nadie. Se roban todo. Nunca, y ustedes lo vieron, Chevron cuando se iba, dijo que no había dejado de pagarle a Venezuela en ningún momento. O sea que siempre el dinero estuvo ahí. En estos 25 años, ¿cuántos millones le han pagado a la dictadura? 1 billón, casi 1 billón y largo. Imagínense ustedes. ¿Usted sabe lo que es 1 billón? Si con $1 le pagan al mes a usted, imagínense 1 billón cuánto es.
Entonces no quieren que usted como venezolano esté informado, que usted sepa. Y esta es la clave fundamental, y por eso yo siempre he dicho a ustedes que tengan la Constitución en el bolsillo, en el teléfono, así comentada, como ustedes la quieran, como quieran, en digital, pero tengan su Constitución a la mano para que usted conozca sus derechos y conozca sus deberes también como venezolano. Miren, vean esto. Yo se los he dicho a ustedes, pero hay personas que no le prestan atención al asunto y de verdad que a mí me deja, siempre estoy luchando contra esto. Vean esto. Artículo 51. Toda persona tiene derecho a presentar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de este o esta, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Usted es la mamá de una persona que falleció. ¿Quién viene siendo usted ahí? El que recibió la persona que fallece es la víctima. Y usted, por ser su familiar directo, usted es una víctima indirecta. Usted es una víctima indirecta. Si usted quiere saber qué pasó con ese familiar, cómo va el caso, no le deje todo al abogado. Pídale una copia al abogado certificada. Y si el abogado no es diligente y no le da una copia certificada, o una copia de las copias certificadas completa, usted va al tribunal o a la fiscalía y vea lo que dice aquí. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionario público, sobre los asuntos que les sean de su competencia, de esta y obtener la oportunidad de dar respuesta. Quienes violen, escuche usted esto, quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituido del cargo respectivo. Usted le pidió una información al fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público dijo, no, que hay que esperar la orden de arriba, o el asistente, que tiene que esperar que venga el fiscal. Ya usted llevó el documento solicitando unas copias certificadas o solicitando la devolución de los objetos incriminados en ese hecho, que ya salieron de la investigación, porque ya se hizo la experticia, y nadie le presta atención. Entonces usted agarra y le mete un amparo por el tribunal. Y el fiscal puede ser destituido porque está desatendiendo el artículo 51 de la Constitución. El fiscal puede ser destituido. O esa es una raya para el fiscal y ya no va a poder ascender al fiscal superior. Porque el fiscal no es el dueño de la fiscalía. El juez no es el dueño del tribunal. Olvídese eso. Si usted le pide al tribunal, usted le mete una diligencia por la URD al tribunal, necesito una copia certificada. Cuando ese documento le llega al secretario, el secretario, como conoce la Constitución, de inmediato dice si es viable, porque no está en reserva, si se otorgaron las copias. Señora, mire, ciudadano, ya se otorgaron las copias. Vaya al centro de copiado con este alguacil y le van a sacar unas copias, y entonces el alguacil va a sacar las copias, porque quien paga las copias también, entonces, como no hay dinero en el tribunal para sacar copias, no hay fotocopiadora, es aparte. Tienen que salir el tribunal con el alguacil con el expediente, porque es el alguacil. Usted no puede sacar el expediente del tribunal. El alguacil saca un juego de copia, entonces la certifican porque certificada es original, y entonces se la entregan a usted. ¿Quién dijo que usted no puede tener un juego de copia de su acta, de su expediente? Usted tiene que tener un juego de copia. Entonces, no todos se lo pueden dejar al abogado. Entonces, mi gente, vamos a cerrar este live. Ya cumplimos la hora, ya nos pasamos los 45 minutos. Gracias a todas esas personas que se unieron el día de hoy. Yo voy a leer sus comentarios. Como les dije, yo no estoy haciendo aquí ninguna batalla. Y que súbeme, que yo quiero estar contigo ahí en el like, que yo quiero agregar algo. No, si usted quiere hacer algo, eduque a la gente desde su canal. Empiece como lo hice yo. Yo inicié con 2 personas y la gente me sigue porque yo soy constante en esto, doy mis clases, les explico acerca de estos temas constitucionales, que es lo que yo sé. Lo demás lo sabrán ustedes. Si ustedes otra cosa, te lo hacen ustedes.
y por eso yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo con personas que vienen a discutir, a pelear, cuando yo estoy dando una clase de derecho constitucional. Yo leo sus comentarios y los desarrollo y los puedo tratar en otra clase. Pero lamentablemente no puedo perder el tiempo atendiendo personas que quieren discutir un tema en el cual no hay asidero jurídico y en el cual yo no estoy dispuesto a eso. Porque es una hora, es mi granito, es mi aporte, mi granito de arena que le doy a la sociedad. Entonces, como consejo general, tengan una constitución de bolsillo, tengan una constitución en la cartera, en su biblioteca, en la computadora, en el teléfono, y léanla. Siempre léanla. Que tengan un feliz inicio de semana y vamos a estar desarrollando otros temas aquí de carácter constitucional. Se me cuida, mi gente, los quiero mucho y seguimos aprendiendo en materia constitucional. Si quieren algún tema, pónganlo en los comentarios, yo los leo y lo desarrollamos. Seguimos entonces avanzando.